Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bienvenidos a nuestro nuevo directo. En esta sesión vamos a hacer ejercicios en 30 minutos. Te guiaremos a través de una rutina completa diseñada para, agárrate, mejorar la movilidad de la cadera y aumentar tu flexibilidad. Estos ejercicios son perfectos para todas las edades, sobre todo en adulto mayor, que buscan mantenerse activos y mejorar su rango de movimiento y prevenir lesiones. No importa tu nivel de experiencia, todos podéis realizar esta rutina de ejercicios y beneficiaros si sois constantes. Así que, ¡vamos a ello, pollo! Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos. Empezamos. Vamos a hacer unos ejercicios que os van a venir a todos estupendamente bien. Bienvenidos un día más, una semana más, a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bueno, estuvimos haciendo un directo que trataba sobre poner fuerte nuestra cadera y luego hicimos unos estiramientos. Y a raíz de eso he visto varios comentarios de, bueno, oye, mira, yo poner fuerte la cadera no, pero necesito ganar movilidad, porque noto la cadera anquilosada, que no se me mueve bien la cadera. Y he dicho, bueno, pues vamos a diseñar unos ejercicios que podáis hacer todos en casa sin ayudas y que podamos ir trabajando fácilmente a diario. Estos ejercicios deberías de hacerlo para notar mejoría al menos 3 veces a la semana, y en torno a las 2-3 semanitas empezaríamos a notar esa mejoría. Si te surgen dudas durante los ejercicios, ponme un comentario, que yo me los leo e intento contestar a todos los comentarios que puedo. Así que, venga, vamos a empezar pues por el principio, ¿no? Siempre digo, si tenéis a mano, por ejemplo, una pistola de masaje, que es tremendamente sencillo adquirirlas. Si tenéis a mano una crema de calidad, ya sabéis, yo me apoyo solo en cremas de calidad, por ejemplo, Fisiocrem Gel Active, que nos ayuda a empezar a hacer una movilidad que nos viene muy bien en articulaciones, lo que vayamos a mover, si es la cadera, la caderita, le damos un poco, si son los hombros, las muñecas, le damos. Vamos a notar un alivio y una preparación en músculos y tendones, isofacto. Así que un masajito antes de empezar la zona que tenemos, que queremos ganar movilidad en la cadera derecha, que queremos movilizar la cadera izquierda, o si queremos movilizar las dos y ganar amplitud en las dos, las pistolas de masaje nos ayudan a aumentar un poquito la circulación en la zona. Entonces, una cosa que podemos hacer es ir pasándola por el exterior de toda la cadera, evitando el trocánter, ¿de acuerdo? Cuando os deis en el trocánter vais a notar que choca algo fuerte y que duele. Entonces podemos ir trabajando por encima de la ropa, incluso por toda la zona de la caderita, parándonos en las zonas musculares. Esta sería una manera de trabajar y de preparar la cadera antes de empezar los ejercicios, que muchas veces me comentáis, bueno, pero antes de hacer los ejercicios tengo que hacer algo, un calentamiento, tengo que hacer, no sé, algún tipo de preparación. No, estate tranquilo, lo que vamos a hacer es, poco a poco, ir calentando mediante el masaje o una pistolita de masaje como esta. Venga, vamos a empezar por el primer ejercicio. El primer ejercicio es tremendamente sencillo. Vamos a ir de menos a más, vamos a empezar en el suelo, sentaditos, y vamos a empezar con una flexión leve, algo muy sencillo. Entonces, básicamente nos vamos a tumbar, bueno, he puesto la sillita un poquito aquí cerca. Nos vamos a tumbar en el suelo, nos vamos a poner cómodos, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer, a ver, que así me veo un poquito mejor, eso es. Nos vamos a empezar a hacer una flexión de rodilla tan sencilla como esta, y vamos a hacer un minutito, ¿vale? Y diréis, ¿qué sencillo? Bueno, vamos a ir haciendo ejercicios de menos a más, y esto puede estar y está diseñado para gente que no tiene mucha movilidad. Entonces, de menos a más, lo que vamos a ir consiguiendo movilizando un minutito, es empezar a desperezar nuestra cadera. Quiero que resbaléis el pie por el suelo, ya que estos ejercicios no están destinados a hacer fuerza, están diseñados simplemente a ganar amplitud articular, ¿vale? Vamos contando, vamos despacito, vamos tranquilos, vamos haciendo una cuenta, como digo yo, un poquito de la vieja, pero nunca superando ese minuto,
porque tenemos que ir cambiando de ejercicios a ejercicios. Y los ejercicios que te he propuesto hoy son en 25, 30 minutos. ¿Qué quieres hacer 35? Pues 35 estarán bien, pero tendremos que hacerlo muy despacito y con mucho cariño. Eso es. Una vez que llevamos este minuto alternando las dos piernas, como estáis viendo, no quiero que vaya la rodilla al hombro, ¿de acuerdo? Todavía no. Vamos a hacer un otro ejercicio muy conservador para las caderas, porque hay gente que tiene las caderas con falta de movilidad y otros que simplemente le va a venir este ejercicio bien para empezar a flexibilizar, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es tremendamente sencillo. Vamos a flexionar ahora las dos piernas, vamos a estabilizar con las dos manos y vamos a dejar caer a la izquierda y a la derecha. Muy despacito, vamos a hacer otro minutito como mínimo. ¿Que queréis estar en esta posición 2 minutos? Pues estamos en esta posición 2 minutos, que nos puede venir también muy bien. Lo que es muy interesante es que no se despeguen las lumbares del suelo, porque estamos haciendo movilidad de lo que son las caderas. Si despegamos mucho la lumbar del suelo, al final estamos movilizando lumbar y no caderas, ¿vale? Así que seguimos con este ritmo, llevamos ahora mismo medio minuto, vamos a seguir hasta el minuto completo. Como digo, podemos alternar un día, por ejemplo, de entrenamiento de piernas y otro día alternar un ejercicio de movilidad de piernas, algo que os va a venir, como os digo, tremendamente bien. Venga, seguimos despacito hasta conseguir ese minutito. Como os digo, ¿podemos hacer más? Pues por supuesto que podemos hacer más, por supuesto que podemos hacer más, pero lo que tenemos que intentar es trabajar bien la movilidad, sin dolor, despacito, cada uno a su ritmo, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito de un minuto, pero bueno, pues está bien, no pasa nada. Vamos a ponernos ahora en una posición tumbada y mirar cómo me voy a colocar, para que lo veáis bien. Vamos a apartar un poquito las cremitas, nos vamos a llevar aquí atrás. Y nos vamos a poner totalmente de lado. Fijaros, el movimiento que quiero que hagáis ahora es un movimiento de extensión, llevar la pierna hacia atrás. No hace falta tenerla recta, quien quiera llevarla recta la puede llevar recta, pero va a costar menos si la echamos simplemente la cadera hacia atrás. Vamos a trabajar otra vez un minutito. ¿Veis cómo resbalo la pierna? ¿Veis cómo la pierna no está en alto? No estoy trabajando fuerza, estoy trabajando simplemente movilidad. Eso es. Despacito. Podéis llevarla un poquito adelante, pero ahora lo que tenemos que hacer es llevarla atrás. Como dando una patada de burro, el ejercicio que se hace a cuatro patas, como el que dice, y se da la patadita de burro, llevando la patada hacia atrás. Los movimientos de extensión son mucho más limitados que los movimientos de flexión, así que no os preocupéis si el movimiento es leve, ¿de acuerdo? Pierna extendida o pierna flexionada. Es un movimiento tremendamente cómodo. Vamos a hacer un minutito por cada pierna, ya que queremos ganar movilidad en ambas piernas. Aquí lo bueno de trabajar en esta posición, básicamente, es la gravedad. Aquí no te penaliza la gravedad, no tienes que estar luchando contra ella y simplemente no te vas a ir del plano. La extensión va a ser tremendamente pura. ¿Por qué? Pues porque no te puedes pasar hacia abajo del suelo y generar movilidades que no deberías. Así que venga, chicos, una movilidad que os viene tremendamente bien para ganar un poquito de extensión, algo que se pierde bastante cuando estamos pues anquilosados o no nos movemos o estamos todo el día sentados. Nos cambiamos de lado, como veis, posición cómoda. Yo siempre pongo aquí mis toallitas para encontrarme cómodo, para estar bien. Nos ponemos lo más lateral posible y empezamos a pegar esa patadita hacia atrás. Eso es. Ganando un poquito de movilidad. Vamos a hacer un minutito, ¿vale? Los tiempos son aproximados, acordaros. Siempre os digo, oye, trabaja un minuto. Podéis trabajar 30, podéis trabajar 1 minuto y medio. Simplemente lo que quiero es que ronde ese tiempo, 5 minutos haciendo este ejercicio. Hombre, pues podríais hacerlo, pero así ya estaríais trabajando más la fuerza y la resistencia que directamente la movilidad. Quiero que esa patada sea totalmente guiada. Eso es. Vamos a hacer tiempos orientativos, como digo,
cada uno a su ritmo, lento, controlado, no nos penaliza la gravedad. Si nos ponemos una mopa en el pie, vamos a limpiar el suelo, pero en una superficie en la que podáis deslizar la pierna, totalmente controlada, relajada y a gusto, ¿vale? Venga, 10 segunditos más. Eso es. Esto le viene muy bien a la gente que está pasando patologías de cadera, ¿vale? Porque no trabaja tanto la fuerza, pero sí trabaja la movilidad. Es cierto que trabajando cualquier movilidad estamos contrayendo la musculatura, pero no estamos trabajando contra gravedad, estamos trabajando a favor de ella, digo a favor de ella, en perpendicular a ella, entonces no nos penaliza tanto. Mirad, otro ejercicio que vamos a hacer es, ahora con la pierna totalmente recta, voy a venir un poquito para acá, vamos a hacer un minutito de movilidad hasta donde podamos. Flexión, ¿vale? Resbalando el pie por el suelo, para aumentar la flexión. El que se atreva y el que quiere ir un poquito atrás, pues se puede ir un poquito atrás, pero lo que hay que hacer es ir hacia adelante, relajadito, un minutito aproximado. Aquí sí, el otro día estuvimos trabajando fuerza en la cadera y decía, bueno, si solo aguantáis 30 segundos, pues venga, 30 segundos. Aquí tenéis que llegar al minuto, que mínimo 50 segunditos. Fijaros, voy a esta velocidad y podéis incluso ir un poquito más lento. Lo que quiero es que vayáis ganando grados de movilidad, ¿vale? Que es tremendamente importante para tener caderas sanas, estables, tener la cadera para poder subir bien escaleras, bajar bien escaleras, para salir a bailar, que luego va a haber un ejercicio, que el que no se ría con el ejercicio que he preparado, el que no se anime con el ejercicio que he preparado, no está vivo. Bueno, luego lo veréis, no sé si todos veréis el directo entero, pero por ahí, por la mitad final, hay un ejercicio que os va a sacar una sonrisa, estoy seguro. Ya hemos hecho la pierna izquierda, vamos a hacer la pierna derecha. Yo, como sabéis, mis amigas las toallas, estamos bien colocaditos siempre en una posición en la que no nos demande mucho estrés a la hora de apoyar un codo, a la hora de apoyar lo que sea. ¿Podéis estar totalmente tumbados? Sí, pero así veo la cámara y os veo a vosotros. Entonces, venga, vamos con otro minutito. Eso es. Y nos quedaría hecho ejercicios tumbado, ejercicios sentado y ejercicios de pie, ¿vale? Así que luego vamos a hacer una rotación muy interesante, interna, externa, de las piernas, ¿vale? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a llegar a ese minutito. Si te fatigas, para, tranquilo, no pasa nada. ¿Que te cansas? No pasa nada, estate tranquilo. Vete deslizando el pie, fijaros qué sencillo, ¿vale? Yo me acelero un poquito, pero podéis ir muy tranquilos. No tenéis que enfrentaros a un movimiento balístico, sino simplemente llegar hasta un poquito el final del movimiento, que es lo que queremos aquí, quitarle las telarañas a la cadera y ganar en flexibilidad y en movilidad. Si tú haces esto todos los días de la semana, que lo puedes hacer, es un ejercicio para hacer todo el día de la semana, tus caderas van a estar más flexibles, más fuertes y con más movilidad, te lo puedo asegurar, porque esto es ejercicio terapéutico. Vamos con el último ejercicio que os he preparado, espero que os guste, a mí me gusta llamarlo cariñosamente el parabrisas, ¿de acuerdo? El limpia parabrisas, y es lo siguiente, os doy la espalda, lo siento, juntáis los pies, dejáis caer, ahí, ¿vale? Vamos a arrancar, ahí, un minutito, dejar caer las piernas lo que podáis, no luchéis por llegar mucho, simplemente, ahí, despacito, podéis cruzar una delante de la otra, para llegar un poquito de rotación interna, rotación externa, o si queréis directamente, podéis llegar, espero que me estéis oyendo bien, todo lo que queráis y nos vamos al centro. Pero si cruzamos las piernas, hacemos aún así un poquito de rotación externa que nos viene bien, pero aquí está bastante bloqueada, ¿vale? La rotación externa, para trabajarla bien, hay que hacerla unilateralmente, no las dos a la vez, porque es bastante complicado. Venga, vamos un poquito más. ¿Qué tiempo llevamos? Nos quedan 15 segundos. Eso es. Despacito. Cada uno a su ritmo.
Eso es. Y movilización en rotación interna, externa. Con este ejercicio hemos terminado la secuencia de suelo, ¿de acuerdo? Es muy sencilla, la puede hacer todo el mundo, a cualquier edad, como dices, bueno, y es que tengo 40 años, ¿no? Y has puesto ahí, como me decía el otro día un paciente, has puesto que es para adulto mayor. Bien, este vídeo se lo recomiendo también a Luisa, ya se lo recomendé ayer a un paciente que la estoy tratando y estamos de alguna manera trabajando su cadera. Ayer trabajamos fuerza y estiramientos, hoy estamos haciendo movilidad. Entonces, esta paciente tiene déficit de movilidad en la cadera. Por cierto, 10 minutos de trabajo, pausa de hidratación. Bebéis un poquito y seguimos con los ejercicios. Ahora sí que necesitaremos sentarnos en el suelo. No he puesto un ejercicio sentado en silla porque lo que quiero es que nos sentemos en el suelo. Hay gente que se sienta en el suelo y está tremendamente incómoda. Entonces, mi truco o lo que yo os recomiendo es básicamente es poner un par de toallitas para levantar el culete y que así no nos penalice tanto la rodilla y las movilidades que vamos a hacer. Entonces, mira, había puesto 2 toallas, pero así ya os enseño cómo yo me sentaría a hacer los ejercicios, ¿vale? Vamos a arrancar el tiempo, eso es, y le vamos a dar rock and roll a esto. Empezamos con el primer ejercicio sentado en el suelo, y es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Mirad, yo estoy aquí, ahora mismo, despegado un poquito del suelo, relajado, vamos a flexionar la pierna izquierda y vamos a hacer lo siguiente. Abrimos un poquito mi pierna izquierda, ¿veis? Hago un poquito de parabrisas ahí. Y lo que voy a hacer es, con mi pierna derecha, de dentro a todo lo que me dé la cadera fuera. Eso es. Eso es. Perfecto. Y así vamos a estar un minuto. Muy interesante, deslizar el talón suavemente. Muy interesante no poner la pierna aquí porque nos limita la movilidad y lo que quiero es trabajar tanto el ADD como el ABD, ¿vale? Y estaremos un minutito ahí, tranquilos, relajados. No es un movimiento rápido, no es un movimiento de fuerza, no es un movimiento subiendo el pie y trabajando la musculatura, no, es ganar movilidad. Con esto sí que te pones un poco de música, tu programa favorito, tu podcast, tu vídeo de tu canal favorito de salud, ¿de acuerdo? Que nos esté viendo, que nos deje un like, que son gratis, suscribiros, no seáis perezosos, venga, dejar algún comentario y luego lo leemos. Y vamos moviendo despacito hasta hacer ese minuto. Si notáis que se os carga un poquito aquí dentro, es un poco normal porque el propio roce del talón hace resistencia. Entonces, un truco sería de poner algo debajo del talón que haga que haya menos rozamiento. Un trapo, una mopa, un monopatín, podríamos coger un monopatín y moverlo de lado a lado. Bueno, es una opción. Haremos ejercicios con monopatín un día. Mirad, mis piernas flexionadas. Mi derecha abierta, vamos con la izquierda, está en neutro y arrancamos de dentro afuera todo lo que podamos. De dentro afuera. Y lo vamos a hacer durante un minuto, como os digo, que os cansáis o se os congestiona un poquito el aductor o la parte glútea. Paráis un segundo y volvéis a arrancar, ¿vale? Quiere decir que la resistencia que está haciendo el talón contra la superficie que estáis haciendo, pues os está penalizando. Entonces tenéis que estar ahí, despacito, con cariño. Me está dando miedo un ejercicio que os he preparado porque me voy a morir de vergüenza, yo creo. Pero bueno, como no tengo vergüenza, pues tampoco me voy a morir de ella. Así que bueno, lo estoy viendo ahí y me estoy riendo yo solo. Venga, vamos a ese minuto, que nos quedan 20 segundos de movilidad de ABD, ADD de cadera. A un ritmo suave, cada uno a su ritmo, tranquilo, sin exigirse. Que no haya dolor, que muevo la pierna muy hacia afuera y me duele, lo muevo un poquito menos, ¿vale? Eso es, eso es, eso es. Bueno, llegado a este punto, vamos a hacer un ejercicio por separado que consiste en lo siguiente. Vamos a abrir un poquito las piernas, vamos a flexionarla. Y primero vamos a abrir un poquito más la derecha y vamos a hacer el que llegue rodilla al suelo, rodilla hacia afuera. Rodilla al suelo, rodilla hacia afuera. Quien no llega al suelo,
no pasa nada. Quiere decir que todo el mundo tiene que llegar al suelo, ¿de acuerdo? Si uno tiene una patología de cadera no va a poder. Luisa, mi querido paciente, no llega al suelo ni de coña. Ahora, yo le llego y cuando llego aquí le digo, Luisa, cuando llegues a este movimiento y ya llevemos unos segundos haciendo esto, que vamos a hacer 1 minuto, empuja un poquito. Empuja un poquito. Empuja un poquito. Empuja un poquito. Pero esto ya cuando ya llevas 40, 50 segundos. No llegas bien, simplemente tienes esta movilidad y lo que te pido es que cojas y ayudes al movimiento sin dolor, ayudes al movimiento sin dolor, ayudes al movimiento sin dolor, ayudes al movimiento sin dolor. Y como ya llevamos 1 minuto, vamos a cambiar a la siguiente pierna. Plantamos la pierna y nos vamos de derecha a izquierda. Y vosotros diréis, oye, muevo mejor la izquierda que la derecha. Yo la izquierda me cuesta mucho rotación interna y la rotación externa también. Me cuesta más la pierna izquierda que la derecha. ¿Por qué? Porque he tenido alguna patología disquiotibial y sí que no me va bien. Pero como llego al fondo, haciéndolo despacito, que ya no hay más rotación, pues perfecto. Vamos trabajando despacito, con cariño, respetándose, queriéndose, dándose cariño, ¿eh? Querido pollo, diles que se den cariño. Daros cariño. Venga, vamos 10 segundos más con la pierna izquierda. Eso es, acordaros, podéis forzar un poquito. Eso es, despacito. Podéis forzar un poquito y con eso terminaríamos. El siguiente ejercicio, esto quien tenga problemas de rodilla le va a costar un poco. Entonces, ir adaptándose un poco. No os machaquéis, joder, yo no puedo, pero tiro y tal, no. Escucharos, tranquilos. Empezar a hacerlo y cuando llevéis unos días de rodaje veréis como que vuestra cadera se va moviendo mejor, tu rodilla se va moviendo mejor. No intentéis hacerlo el primer día todo perfecto porque así no van las cosas. Vamos a hacer una cosa, chicos, vamos a combinar este ejercicio con las 2 piernas a la vez. Entonces, fijaros, me he echado crema, me estoy resbalando, fijaros qué anécdota, ¿eh? Estoy aquí, que me estoy echando para atrás y me estoy cayendo. Entonces, mirad, abrimos un poco las piernas. Rotación interna, rotación externa, es muy importante no echarse hacia atrás, sino un poquito de flexión. Rotación interna, rotación externa. Eso es. Vamos. Ahí. Ahí. El que llegue. El que no llegue se puede quedar aquí perfectamente. No os machaquéis. Daros cariño. Qué poco nos cuidamos, ¿eh? Me vienen pacientes a la clínica y me cuentan que no hacen nada, que no hacen nada, que no hacen nada, y yo digo, ¿cómo no va a estar bien, criatura? Si es que así no se puede estar bien. Una cosa muy importante, abrimos las piernas para que nuestro pie a la rodilla quepa, para que no te frene el movimiento. Tendrías que llegar al final. Podéis trabajar un poquito lo que es rotación interna a tope y luego cambiar un poquito a centrarte más a la rotación externa a tope, ¿vale? Podéis hacer un poquito de énfasis en una y luego en otra, ¿vale? Esto sería alternando, esto sería alternando, ¿vale? Podréis hacerlo así, pero a mí me gusta más hacerlo melódicamente, armónicamente, como si estuviésemos bailando. ¿A que sí, pollo? ¿A que nos gusta mucho el baile? Sí que nos gusta, sí. Eso es. Y con esto hemos terminado la movilidad bilateral en rotación interna y externa, ¿vale? Ambos lados. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama la cobra maometana. ¿Por qué? Porque vamos a llevar las 2 piernas, las 2 caderas, a extensión y a flexión, ¿vale? Entonces, para hacer este ejercicio hay que ponerse en una posición muy cómoda. Para yo ponerme en una posición muy cómoda, como no he traído esterilla, voy a proteger mis rodillas, fijaros. Pongo aquí esto y esto aquí. Eso es. Y es tan sencillo como coger y ponerte 2 toallas, 3 toallas, las que tú necesites para estar cómodo. Y lo que vamos a hacer es, partimos de la posición del maometano, flexión de cadera, nos vamos a ir hacia adelante, extensión de cadera bilateral. Flexión de cadera, todo lo que podamos. Extensión de cadera bilateral.
despacito, nos vamos recuperando, es un movimiento armónico, es un movimiento suave, ¿eh? Yo lo estoy haciendo a una cierta velocidad, ¿vale? No importa meter la cabeza aquí, simplemente llegar a la flexión de cadera y nos vamos a ir hacia adelante, despacito, apoyando las manos hasta que nuestra pelvis golpee el suelo. Un ejercicio súper sencillo, que vamos a hacer durante al menos 1 minuto, que queréis hacerlo 2 minutos, ¡buah! Aquí estamos trabajando un poco de todo, este ejercicio es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Incluso os podéis quedar aquí ganando unos graditos, ganando un poquito de movimiento, haciendo un poquito de éxtasis del movimiento, generando una extensión. Incluso os podéis ir a la posición del maometano y quedaros aquí, abriendo un poquito piernas, si la rodilla os molesta, para ganar un poquito de flexión, ¿de acuerdo? No tiene que ser 3 segundos en una posición, 3 segundos en otra. Podemos ir variando simplemente para ganar esa flexo-extensión. Con esto se quitan las telarañas, vamos, mejor que con una mopa, mejor que con una escoba, mejor que con una fregona. Con esto se quitan las telarañas, claro que sí, de la cadera. Vamos a hacer 2 o 3 más, va muy bien. A mí me penaliza un poquito la rodilla, me duele un poquito la rodilla al flexionar, tengo que tener un poquito de inflamación, que ya sabéis que me gusta hacer deporte, pero se me inflaman las rodillas. Bueno, luego me toca hacer ejercicios de estiramiento y de fuerza para estar lo mejor. Vamos con la última secuencia. Extensión, flexión, despacito, sentándonos en los talones y terminamos con la cobra maometana, eso es, despacito. Ahora vamos a hacer un ejercicio que a mí me recupera y me devuelve a la juventud, que es cuando hacía judo. Los judokas tienen que estar muy flexibles. ¿Por qué? Porque te coge uno y te hace un nudo y te coge y te pegas en el suelo y le tienes que agarrar y darte la vuelta y engancharle y cogerle así y bueno, de todo, judokas, ¿no? Si hay algún judoka viéndonos hoy, por favor, que me diga si es cierto si tenemos que tener las caderas y las articulaciones flexibles, porque cuando te tiran en el suelo y te hacen una inmovilización, la única manera de zafarte es moviendo bien y estando bien fuerte, pero teniendo buena movilidad en las articulaciones. Mirad, a mí me gusta levantar lo que son las posaderas del suelo, para que sea más fácil, pero podéis hacerlo sin ello. Vamos a poner las piernas, vamos a enfrentar nuestros pies, y el ejercicio es el siguiente. Ahora estamos haciendo una rotación externa y vamos a trabajar un poquito la musculatura de los aductores, que hace a veces que nuestras caderas no se puedan abrir, no se puedan mover. Entonces, fijaros, nos ponemos aquí y vamos a hacer este ejercicio. Tiramos hacia nosotros, empujamos con los codos, empujamos con los codos, empujamos con los codos, cerramos, otra vez piernas, piernas hacia nosotros, empujamos yéndonos hacia adelante, cambio un poquito para que lo veáis, un poquito el ángulo del movimiento, piernas hacia mí, junto codos y me dejo caer, 1, 2, 3, y así lo que consigo es trabajar la movilidad, que es una maravilla en apertura, ¿de acuerdo? Combinando un par de cositas, un par de ejercicios. Perfecto. Estiramos los pies y nos vamos otra vez aquí. Perfecto. Vamos a hacerlo 20-30 segundos más. Eso es. Estiramos, nos agarramos bien los pies para trabajar bien. Apoyando los codos hacemos una palanca. ¡Pup! ¡Pup! Y esa palanca pues es una auténtica maravilla que te ayuda a llegar a grados donde antes no llegabas. Entonces es muy guay porque si lo haces así solamente pues no vas a poder. Venga, vamos con 2 más. Como digo, bombeas 3 veces ahí, sin haceros daño, a un ritmo lento, un ritmo suave. Volvemos a coger. Volvemos a meter codos, pom, 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 volvemos a estirar despacito, eso es, y volvemos a empujar, 1, 2 y 3. Llevamos otros 10-12 minutos de trabajo de movilidad, vamos a hacer un poquito, pues otra pausa de hidratación, vais a coger agua, que yo me he quedado sin agua, ¿vale? Vais a coger vuestro vasito de agua, y vamos a beber pues un poco de agua. Vamos a intentar que las pausas de hidratación sean para relajarnos, para estar tranquilos
y para, sobre todo, recuperar el aliento. En este caso, como estamos hablando de movilidad, pues no debería de haber un problema mayor a la hora de poder continuar sin hacer estas pausas, pero me parece interesante, oye, pues estarte tranquilo, relajado un segundito, sentado, tomando conciencia de lo que has hecho y de lo que vas a hacer, y sobre todo ver si realmente te ha dolido una zona o no te ha dolido otra, porque es muy interesante el efecto de que si has hecho un ejercicio que te ha dolido o te ha penalizado, pues lo que tendremos que hacer es no hacerlo así, o dejar de hacerlo así, o saltarlo hasta que nuestra cadera se desbloquee y puedas hacerlo. Entonces, cada uno a su ritmo. Ejercicios sin dolor. 3 veces a la semana, mínimo. ¿Que lo haces todos los días? Pues si no te va a hacer mal hacerlo todos los días. Ejercicios de pie, chicos, ejercicios de pie. Tenemos un ejercicio que os va a venir muy bien, que es un ejercicio de péndulo. Ya lo hicimos el otro día, y vamos a coger nuestras 3 toallas, ¿de acuerdo? Y vamos a poner una silla, aquí, perfecto. Con esta silla, lo que vamos a hacer ahora es trabajar, pues un péndulo. Nos apoyamos, y en esta posición vamos a empezar a dar movilidad a nuestra cadera. Es un ejercicio, como os digo, que hay que levantar un poquito el otro pie, como veis en la toalla, y que sirve para darle movilidad, pero sobre todo para relajar la articulación. Mucha gente tiene falta de movilidad en la cadera porque tiene mucha tensión en la musculatura, ya sea la musculatura posterior, musculatura anterior, lateral o interna. Y lo que tenemos que hacer es aprender a relajar la pierna. Entonces, este ejercicio lo vamos a realizar 1 minuto con cada pierna. Tranquilos, relajados y muy, como digo, cada uno a su ritmo. No se trata de mover el cuerpo, no se trata de esto, ¿de acuerdo? Porque así la cadera nos está moviendo, sino se trata de generar un bamboleo suavecito. Aquí no digo si abrís un poquito la pierna o la cerráis, lo que quiero es que haya un bamboleo relajado. Vamos a hacer ahora un ejercicio de movilidad con la otra pierna, que es, nos levantamos un poquito del suelo, poniendo 3 o 4 toallas, el pie levantado, y nos vamos. Joder, esto lo hice ayer y empiezo a notar que la cadera ya, ayer se me movía la cadera de aquella manera, hoy ya se empieza a mover de otra. Entonces, por eso os digo la constancia. Muchos diréis, bueno, a ver, ejercicios de movilidad, yo estoy en una edad en la que prefiero hacer fuerza y esto y lo otro. Tú haces entrenamientos de fuerza en el gimnasio, o te vas a jugar al pádel, y al día siguiente, no hago nada, que hoy estoy ya cansado y tal, te haces esto, que te va a venir para recuperar, que no te lo imaginas, Entonces, hay que romper una lanza a favor del ejercicio terapéutico y de las sesiones de recuperación, que recuperáis poco, que no os enteráis, recuperáis muy poquito. Venga, vamos a hacer 15 segundos más, muy relajado, eso es, y vamos a hacer una posición ahora exigiendo un poquito otra vez a la cadera en flexoextensión, pero sobre todo en extensión. Perfecto. Mirad, la sillita nos puede ayudar en este ejercicio como punto de apoyo, ¿vale? Entonces, lo que quiero aquí es que trabaje mi rodilla, mi cadera en extensión. Y es la posición de estiramiento de psoas, que muchos conoceréis, la posición del caballero. Pero quiero que haga fulcro la rodilla en el suelo, para que yo pueda controlar, junto con mi silla y mi cadera, pueda controlar ese input, esa fuerza. Entonces, la mano en la cadera no va lateral, va un poquito posterior. Entonces, me va a ayudar a empujar en esa dirección. Queremos ganar extensión, que es una de las cosas que se pierde siempre que hay un problema de cadera, la extensión se va a tomar vientos. Y mirad qué sencillo. Nos dejamos caer hacia adelante y empujamos con la mano. Podemos poner incluso el puñito, empujamos con la mano. Eso es. Le damos un input. Hasta ahí nos vamos. Hasta ahí. Es muy importante que no se trabaje con la zona lumbar, no es la zona lumbar. La espalda tiene que ir recta. Me estoy mirando allí, que es donde veo la imagen, e intento ir lo más recto posible. Pero os quedáis con la idea, ¿no? Venga, vamos a trabajarlo durante un minutito. El pie, como digo, que vaya cómodo, como vosotros queráis. Pero es muy importante que haya un fulcro en la rodilla
y consigamos con esta mano dar un empujoncito hacia adelante. Eso es. Habrá muchos que incluso os pueda irradiar el dolorcito ahora mismo, si tenéis. Despacito, con calma, con cariño, creerme, con cariño, que todo se hace. ¿Que solo llegas hasta aquí? Hasta aquí. ¿Que te vas hasta adelante y aguantas ahí hasta adelante? Venga, adelante, a por ello, claro que sí. Venga, eso es, muy bien, muy bien. Nos quedan 15 segundos para hacer ese minutito, ¿vale? Perfecto. Vamos con ello, ganando extensión, uno de los movimientos que se pierden cuando hay un problema de cadera, cuando uno tiene cierta edad o cuando uno ha sufrido un problema de rodilla también, se pierde, se bloquea todo y al final pues las cosas hay que darlas, como digo, cariño a diario. Y esos 15 segundos estamos. Vamos a hacer ahora el movimiento a la inversa. Cambiamos un poquito la silla para estar cómodos, echamos un poquito hacia atrás la rodillita y fulcro, rodilla derecha, como estáis viendo, y nos dejamos caer hacia adelante, la mano no está lateral, la mano empuja nuestra cadera hacia adelante, y aquí, aquí estoy, ¡oh! ¿Cómo estoy aquí? La Virgen Santa, tú. Y claro, tú te pones a hacer fuerza en el gimnasio, como hago yo, y luego me voy a jugar una pachanga de fútbol, un partido de fútbol, y te vas como si te piensas que, bueno, pues no pasa nada. Mira, llevo la pierna a extensión y os cuento las sensaciones que estoy teniendo, Hago esto y siento un dolor en la ingle que me estoy muriendo. Dolor en la rodilla al hacer esto genera dolor y tensión. Claro, tú te piensas que estás fuerte, que estás bien, que estás sano, no tienes extensión, te vas a jugar al fútbol, te pasan un balón, le vas a dar al balón y te caes. Y tú, joder, qué raro, pero si yo estoy bien, oye, estoy fuerte, estoy sano, estoy joven, ya. Pues no tienes extensión, al no tener extensión compensas, y cuando compensas no hay equilibrio, y cuando no hay equilibrio te caes. Vamos con 20 segundos más, no os caigáis jugando al pádel, ni al fútbol, ni al tenis, ni yendo a la compra, ni subiendo escaleras, y hacer los ejercicios de movilidad de cadera, por favor. Venga, vamos con 10 segundos más, eso es, eso es, eso es, perfecto. Bueno, intento contaros pequeñas anécdotas para que esto sea más llevadero, chicos. Espero que no os molesten, ¿de acuerdo? Que os parezcan interesantes. Y si digo alguna vez alguna palabra malsonante, lo siento mucho. Venga, seguimos. Vamos a hacer ahora un ejercicio ya de amplitud de cadera, algo que nos viene bien a todos. Y es tan sencillo como lo siguiente. Vamos a ponernos de pie, apoyaditos en nuestra silla, y lo que vamos a hacer es un movimiento amplio durante 30 segundos adelante, atrás, 30 segundos adelante. Me pongo mirando a la cámara, eso es, eso es, eso es, 30 segunditos. Si os molesta muscularmente, podéis hacerlo más pequeñito, el movimiento, pero me viene bien porque aquí estamos conjugando un poquito todos los movimientos. Cuando llevemos 30 segundos, vamos a cambiar hacia adelante. Eso es, qué buen ejercicio de movilidad de cadera, chicos. Esto va muy bien, creerme, daros mucho cariño, porque creerme que esto es una auténtica maravilla. Venga, 10 segundos más. Eso es. Eso es. Eso es. Y ahora tocaría el cambio de pierna. Para el cambio de pierna, os podéis mover un poquito con la silla y que lo que es el pantalón no limite vuestra movilidad. Una de las cosas que digo en clínica, siempre veniros con ropa cómoda. ¿Por qué? Porque la ropa cómoda, pues al final tienes que poder ejercer todos los movimientos que yo te voy a decir. Por eso tienes que venir con una ropa que te permita movilizar. Si estamos ganando movilidad de cadera y la ropa a la hora de hacer una extensión, rotación interna, flexión, no te deja, pues menuda laja, ¿no? Tendremos que quitarnos esa ropa. Entonces, por favor, en ropa cómoda. Eso es. Y vamos a cambiar hacia adentro, generando una buena movilidad, movimiento lento, suave,
controlado, relajado. Eso es. Perfecto. 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 Ahora voy a hacer un ejercicio que le va muy bien tener una silla que pivote. Como digo yo, silla que pivote. ¿Quién no tiene una silla que pivote, por Dios, por casa? Bastante extraño, ¿no? Bueno, si no tenéis una silla que pivota por casa, pivotar quiere decir que gire, podemos poner una toalla. Podemos poner una toalla para generar el deslizamiento que quiero que se produzca. Espero que este paso lo estéis entendiendo bien, porque este ejercicio necesita que se produzca un pivote, pero bajo ese pivote, bajo ese eje, se produzca un movimiento de rotación. Fijaros cómo mola este ejercicio. Este ejercicio lo aprendí en Francia cuando estuve trabajando en el hospital. Poníamos ahí a los que estaban rehabilitando cadera, les poníamos a hacer este ejercicio. Os voy a dar un poco la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que buscar una silla donde estéis cómodos. Esta silla me queda a mí un poco alta, ¿veis? Como mi fémur no está alineado, debería estar a esta altura. Entonces, vamos a bajar la silla. Eso es. Si no, lo que podréis hacer, si no podéis bajar la silla, tendríais que levantar el pie izquierdo. ¿Cómo? Pues poniendo unas toallas, un cajón, unos libros, lo que haga falta para que la rodilla esté así, ¿de acuerdo? Cayendo hacia el suelo. No nos vale que esté aquí. Entonces yo voy a seguir bajando mi silla. En vuestra casa lo que tenéis que hacer es coger unos buenos libros para poder estar, ¿qué mínimo? En esta postura. Y en esta postura lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es girar hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Me pongo en esta postura para que lo veáis, que vais a ver que mola un montón. Fijaros, dentro, fuera. Fuera, fijaros todo lo que gira, dentro. Eso es. Perfecto, más rotación interna que rotación externa. Eso es. Perfecto. 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 Y así trabajaremos durante un minuto. Esto es un movimiento autoguiado, podríamos decirlo, en el que es la maravilla de las caderas con problemas. Los que tienen trocanteritis, los que tienen bursitis, lo podemos hacer simplemente con el juego de la rodilla, ¿vale? Esto es una auténtica maravilla, porque está haciendo el juego, la cadera, y ejerce mucha relajación, creedme, relaja mucho. Si encima tenéis la posibilidad de tener una abrazadera como esta y ayudaros un poquito en rotación externa, el movimiento pasivo, la cinesiterapia pasiva, ejerce un efecto de relajación sedante a la musculatura. Entonces, aquí sí que no un minuto, aquí os podéis tener 1-2 minutos, porque es muy suave. Como digo, muy importante no tener la cadera así, sino tenerla un poquito más recta. Incluso yo podría tenerla un poquito más recta. Venga, vamos a bajarlo. Este ejercicio, como os digo, es una auténtica maravilla. A mí lo enseñaron y dije, va, qué tontería, ¿no? Buah, pues lo probaban los pacientes y te decían, oye, ¿puedo estar un ratito más moviendo la pierna? También teníamos poleas en una jaula de Rocher, que se llama, o Rocher, como se llama, y automovían las piernas con el brazo, tiraban con el brazo y se movía una pierna, y eso les relajaba un montón. Vamos a trabajar ahora a la izquierda, que la derecha ya la he movido bastante, y creedme, noto una cierta relajación en todo lo que es la cadera, en todo lo que es la lumbar, todo el mundo que tenga problemas lumbares puede probarlo también. Toallita, si no estamos con la rodilla, para no tener la rodilla con flexión, la cadera con flexión y tenerla básicamente recta, podemos coger unas toallitas, aquí las estáis viendo en mi pie derecho, detrás, y ganar un poquito de altura, y es esto. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Venga, vamos un minutito. Y si no, fijaros, me apoyo en mi sillita y trabajo con el pivote, pero activando yo la musculatura. ¿Lo haces en movimiento lento y suave? Pues te va a venir tremendamente bien, ¿de acuerdo? No penséis que por hacerlo, si no tienes una silla que pivote,
vais a hacer que el ejercicio no valga. Voy a hacer 30 segunditos pivotando, que luego me voy a la pachanga de fútbol y me va a venir estupendamente. Así, oh, maravilloso. De dentro a fuera, fijaros. Me voy a cambiar aquí un poquito de posición para que nos despidamos de este ejercicio como se merece. Rotación interna, rotación externa. Mirad este brazo, cómo me ayuda a generar el movimiento. Estoy súper relajado, apoyadito y realizando un ejercicio de rotación interna, rotación externa, con una silla que seguramente busques en el mercado y te cueste, ¿qué? 5 euros, 10 euros, 50 pesos, no estoy seguro cuánto vale un peso, 100 pesos, 4, no tengo ni idea. Eso es, venga, 10 segundos más. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, un ejercicio que también me gusta mucho, pero ya necesitaremos una banda elástica, ¿de acuerdo? Es la movilidad en flexión lanzada. Entonces, mirar, esta banda elástica es bastante potente, el ejercicio es bastante vistoso. Estos ya son ejercicios extra. Me queda nada para enseñaros un ejercicio que bueno, que nos vamos a reír todo. Entonces, esto va así, pasas lo que es la banda elástica entre el hombro al hombro, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como ganar flexión lanzando patada, ¿vale? Entonces, estaríamos aquí, eso es, ahí. Levantar la pierna con una banda elástica de estas características apenas cuesta. Y ya tenemos todo lo que es la palanca de la cadera armada, calentita, para poder hacer el movimiento de flexión, que es tan importante. Apenas trabajamos fuerza, porque es la banda elástica la que está trabajando por nosotros. Eso es. Venga, con 30 segunditos, vamos mejor que mejor. Cambiamos a la otra pierna para que lo veáis. Como digo, este contenido ya hay que hacerlo con una banda elástica, intento meter contenidos que puedas trabajar en casa, pero si tienes una cuerda prácticamente y vas ayudándote tirando, podrías conseguir el mismo efecto. Pero me parece muy interesante, una vez que ya has trabajado todos los rangos de amplitud de la cadera, trabajar un poquito la cadera lanzada, a ver qué tal respira, ¿vale? Así que venga, cogemos la pierna, como veis ahí, sin miedo a tensar la goma elástica, si está sana debería de aguantar, ahí, 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 eso es, sin echarnos hacia atrás, porque entonces la cadera no trabaja, ahí, perfecto, 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 perfecto. Vamos 20 segundos más. Y llega el ejercicio que le dedico a todo el mundo que es feliz y que le gusta vivir y que le gusta mirar a las lesiones con alegría. Un ejercicio que quiero que hagáis todos a diario es coger de la siguiente manera, sonreír y por lo menos durante un minuto bueno. Durante un minutito, chicos, vamos a hacer una cosa. Bailar. Espero que estéis escuchando estos ritmos que os he puesto. Y lo que hay que hacer es mover nuestras caderas. Eso es. Baila con lo que te dé la gana. Como te dé la gana. Estilo libre. Puedes hacer lo que tú quieras, pero mueve tus caderas. Este se lo dedico a mi mujer, que le gusta cuando muevo la caderita. Un minutito, chicos, simplemente un minuto al día bailando, haciendo la comida, hablando con tu amigo, hablando con tu amiga.
Bueno, chicos, espero por lo menos haberos sacado una sonrisa y entender que este ejercicio, más allá de, bueno, pues de que os haga gracia, el baile es un ejercicio tremendamente bueno para desbloquear vuestras caderas. ¿Por qué? Porque los movimientos van a ser un poquito anárquicos, a veces sincrónicos, se van a mover de un lado, del otro, y vas a combinar la flexoextensión, vas a combinar la lateralización y las rotaciones a un lado y las rotaciones al otro. Entonces me parece tremendamente interesante que bailéis 1 minuto al día, no os pido más, 1 minuto, que son 2 o 3, adelante. Bailes moviditos, bailes que os inviten a culear, a mover el culete, a mover las piernas, a hacer separación de piernas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, no soy quien para deciros cómo bailar, pero sí soy quien os dice que bailéis. Bueno, llegados a este punto, tengo unos ejercicios extra, que entiendo que van a venir muy bien para todos aquellos que quieran buscar movilidad en su cadera. ¿Qué parece en vuestra cadera? ¿Qué parece si os los enseño? Venga, un movimiento extra que muchos se quejan cuando hacen estos ejercicios en consulta, me dicen lo siguiente: oye, Víctor, es que yo, cuando me haces hacer los ejercicios de cadera, siento mucha limitación aquí, en este punto, ¿de acuerdo? La mitad de la espalda, articulación sacroiliaca. Los fémures, ¿de acuerdo? Uy, ¿dónde está mi esqueleto? ¿Dónde lo hemos dejado? Voy a coger el esqueleto. Por Dios, qué poca preparación hoy, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pelvis, ¿vale? Entonces, mirad, aquí llega, la articulación que hemos trabajado hoy, llega a esta parte de aquí, y se ancla como si esto fuera mi puño. La hemos movido en flexo-extensión, rotación interna, rotación externa, apertura y cierre. Esos son los movimientos básicos que puedes trabajar, pero en realidad se mueve en infinitos grados de movilidad. El problema es que me dice mucha gente que tiene problema en esta zona cuando ejecuta movimientos, y esta zona les penaliza para poder trabajar bien la cadera, y esta zona es la sacroiliaca. Vamos a aprender a desbloquear mis sacroiliacas con un ejercicio muy sencillo que podéis hacer varias veces, ¿de acuerdo? Incluso a veces, si suena un croc, no os asustéis, simplemente hace un movimiento de manipulación, una cavitación. Dentro de la articulación sacroiliaca hay un líquido, que es el líquido sinovial. Dentro de este líquido sinovial, básicamente hay gases, CO2, nitrógeno y oxígeno, en su mayoría. Y cuando se produce un cambio de dimensión dentro de esa articulación, todos los gases se van a la mitad, y por eso suenan los nudillos. Por eso suenan nuestras articulaciones cuando las cambiamos de posición y aumentamos la presión o disminuimos la presión de la articulación. Entonces, para trabajar la sacroiliaca derecha, vamos a hacer la siguiente secuencia. Cada secuencia deberán ser de al menos 20-30 segundos. Por eso voy a quitar aquí la música que os he puesto antes y vamos a poner el crono para hacerlo bien, para hacerlo guay, ¿vale? Entonces, mirad, 30 segundos en una posición sentada de sedestación, más o menos 90 grados, vamos a llevar nuestra rodilla al hombro. Ahí. Perfecto. Aguantaremos, como digo, 20-30 segundos, tirando bien hacia nosotros, ¿eh? No me vale nada de llegar hasta aquí, así no estás haciendo absolutamente nada. Tira todo lo que dé. Perfecto. Llevamos 22 segundos. Perfecto. 26, 27, 28, 29. Vamos a hacer un cambio ahora de movimiento, rodilla derecha, hombro izquierdo, pasando nuestra pierna por encima, y vamos a girar todo lo que podamos. Ahí, agarrándola bien, aquí. Buen movimiento, incluso dejándonos caer un poquito hacia adelante. Eso es, me dejo caer un poquito hacia adelante, como digo, estaba aquí, me dejo caer aquí. Eso es, buscando mucha tensión en esta parte, ¿eh? Una vez que llevamos el minuto, vamos a hacer una posición de 4, tobillo derecho sobre rodilla izquierda, vamos a apoyarnos encima de nuestra pierna, como veis, metiéndole energía hacia abajo, y vamos a dejarnos caer, y aquí aguantaremos otros 20
otros 30 segundos. Venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Nos quedan 5 segundos, que me he entretenido hablando. Y relajación. La articulación sacroiliaca tiene una forma como de boomerang, como de L, ¿vale? Entonces está el brazo menor, el istmo y el brazo mayor. Hemos puesto en tensión primero la articulación en brazo menor, istmo y brazo mayor. Entonces, al revés. Entonces, lo que hemos conseguido con esto es articular, como si fuera la cadera, como hemos hecho moviéndola, pues lo que hemos hecho en este punto es articular la zona de la sacroiliaca derecha. Vamos con la sacroiliaca izquierda, la misma secuencia. Arrancamos 30 segundos, vamos a pegar la rodilla hacia nosotros. Estamos trabajando la sacroiliaca izquierda. Sacroiliaca izquierda, ese hueso de ahí, esa articulación. Al igual que le hemos dado movilidad a nuestra cadera, ahora toca dar movilidad a nuestra sacroiliaca. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicios de cadera, venga, yo hago el cambio, ¿vale? Generamos, si la sacroiliaca no se mueve bien y la lumbar no se mueve bien, la cadera no se va a mover bien. Cambiamos llevando la rodilla hacia la derecha, pasamos nuestro pie, lo enganchamos y dejamos caer un poquito hacia adelante. Eso va a hacer que cojamos mucha tensión en nuestra zona lumbar. Eso es. Eso es. Otros 30 segundos. No menos de 30 segundos. En otros ejercicios digo, bueno, podéis hacer 15, no. Aquí tiene que ser un movimiento fuertecito, sin llegar a tener dolor, pero al menos 30 segundos. Nos quedan 5 segundos. Eso es, tirando bien, notando bien la tensión que se produce aquí, porque muchas veces, además de articular, la musculatura la estamos estirando. Y nos vamos a la última fase. Fijaros, a mí me gusta coger tobillo, codo baja hacia abajo y ya baja mi cuerpo hacia abajo. Eso es. Ahí. Estiramiento de la última fase, ¿de acuerdo?, de la articulación, que parece una luna, ¿no? Pues ahí estamos. Vale. Un poquito más. Nos quedan 10 segundos. 10 segunditos. Eso es. 10 segundos y estamos. Movilización de las dos articulaciones sacroiliacas. Vuelvo a decir, si uno quiere tener las caderas bien, que las caderas vienen de aquí, ¿vale? Este sería el hueso, sería mi antebrazo, sería donde se ancla la cadera. Si esta articulación vecina no se mueve bien, pues mal, vamos mal. Entonces, tanto esta articulación como la sínfisis del pubis, ¿de acuerdo? Esta articulación tienen que estar por lo menos bien sanas, si no, contagia la articulación que hay al lado y no se mueve bien. Otro ejercicio que podríamos hacer, de acuerdo, que os he preparado como algo un poquito extra, es la movilidad en el tensor de la fascia lata, que es llevar la ADD a forzarse. Cuando fuerzas la ADD, me explico, ABD es esto, ADD es esto. No se puede trabajar bien porque está la otra pierna, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que te voy a enseñar nos ayuda a decoaptar la cadera. ¿Qué es decoaptar la cadera? Mirad. Coaptar sería impactar mi puño fuerte en la cadera, decoaptar sería esto. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar literalmente hace que la cadera se decoapte, haga esto, ¿vale? Espero que se vea bien, ¿vale? Fingir que mi brazo es el fémur y vamos a hacer esto. Entonces, este ejercicio, por supuesto, lo puede hacer aquel que no le duela, aquel que tenga un cierto equilibrio y aquel que, bueno, pues no tenga una patología que le impida por dolor. Entonces, os lo voy a mostrar tanto adelante como atrás. Os aconsejo que lo hagáis siempre con una silla. Mirad, os voy a explicar el movimiento. Quiero que mi pierna, que no va a trabajar, vaya un poquito adelante. Y mi otra pierna, la que sí que va a trabajar, vaya hacia el otro lado, todo lo que pueda. Llegado a esta postura, ahora la voy a cambiar de ángulo para que lo veáis bien, quiero que trabajéis la cadera dejándonos caer, mirándonos nuestro pie. ¿Vale? Este ejercicio de decoaptación es una auténtica maravilla. Lo repito mirando, dándoos la espalda y pisando el móvil que tengo aquí, controlando el tiempo. Mi pierna izquierda va hacia adelante. Mi pierna derecha pasa totalmente recta
hacia la izquierda. Yo tengo que estar recto, podéis echar un poquito de flexión, pero lo suyo es estar recto. Entonces, voy a trabajar dejando caer la cadera ahí. Vamos a hacer este ejercicio durante 30 segundos, es tremendamente demandante. Si giráis un poquito hacia la derecha o giráis un poquito a la izquierda, vais a notar que está trabajando más. Incluso si os apoyáis con una silla un poquito más abajo, vais a conseguir un poquito de más palanca. ¿Vale? Ejercicio para decoaptar cadera. Venga, 10 segundos más, bombeamos muy suavecito, no es un bombeo, no es un leñazo, es simplemente voy y me voy, voy y me voy, voy y me voy. Os explico por qué este ejercicio, antes de hacerlo con la otra pierna, viene tan bien. Todos los músculos que están en la cadera, todos los desequilibrios que hacen que la cadera que no se mueva bien, literalmente, son los músculos que recubren a la cadera, a veces es la articulación, a veces son los músculos, a veces son las dos cosas, pero falta la movilidad. Entonces, hace que todos los músculos se compriman para que la cadera no se mueva, para que esté muy coaptada, que se dice. Entonces, decoaptando, lo que intentamos es intentar relajar esa cápsula, relajar esos músculos que están haciendo que se imbrique tanto esa articulación, se coapte, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo para el otro lado. Voy a empezar, pues como he empezado antes. Voy a hacer un poquito de hueco, vamos a echarlo para adelante y mirar. La que ha trabajado antes ha sido la derecha, ahora va a trabajar la izquierda. Pasito hacia adelante, que no os limite el pantalón. Pasito hacia adelante, pierna totalmente recta, pasa hacia la derecha. Una vez que ha pasado a la derecha, ¿podemos flexionar un poco? Sí, pero vamos a conseguir mucha más tensión si estamos en este plano. Sin este plano, como veis, subo la manita, este sería el plano. Y aquí vamos a dejarnos caer. Eso es, nos vamos a caer en esa dirección. Voy a hacer unos segunditos y voy a cambiar a la otra posición para que lo veáis mejor. Pie derecho adelante, pierna totalmente hacia el otro lado, de derecha a izquierda, y nos dejamos caer en esa dirección. Eso es. Con apoyo de una silla para tener control total. ¿Que queréis quitar la silla y os acercáis y tenéis un taburete para trabajar un poquito más? Fijaros, trabajo un poquito más. Le quito tensión a la espalda y puedo bajar un pelín más. Por favor, sin haceros daño, la ida y la venida suave. Por último, lo voy a hacer mirando a cámara para que lo veamos todo bien. Venga, vamos a hacerlo sin silla. Me he venido arriba, vamos a hacerlo sin silla. Pie adelante, pierna izquierda, pasa por detrás y mirar. Me dejo caer hacia este lado, haciendo que mi cadera izquierda se esté decoaptando. Un ejercicio que muchos de vosotros podréis hacer con ayuda de silla, otros sin silla y otros no podéis ayudar, no podéis hacerlo. Pero bueno, es algo que, bueno, pues hay que intentarlo. Perfecto. Ejercicio de estiramiento y tensor de la fascia lata. Esto lo trabajan muchísimo los corredores, ¿vale? Que tienen problemas en la cintilla del corredor, que se llama. Bueno, un ejercicio para aumentar la movilidad que te va a venir bien en caso de que no puedas abrir bien tus piernas, ¿vale? Hay gente que tiene mucha retracción en los aductores, van dando, ¿de acuerdo? Y apenas puede mover, pero apenas puede tampoco separar mucho. Entonces es muy interesante para ganar amplitud y apertura trabajar este ejercicio. Es muy parecido a la mariposa que hemos hecho antes, pero no tenemos que estar en el suelo, podemos estar de pie y podemos generar una palanca bastante buena. Se puede coger un taburete bajo para trabajar un poquito más. Lo tenía aquí preparado. Entonces, mirar, este ejercicio lo hago yo siempre que voy a la sauna. Me gusta hacer ejercicio y luego darme una sauna de, no sé, 10 minutos, de 7 y 7, algo así, ¿no?
Entonces, me viene muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si lo puedo ejecutar y lo veis bien, ¿vale? Se trata de hacer trabajar a los aductores en apertura con palanca de brazos, ¿vale? Si te digo la verdad, este ejercicio la primera vez que lo vi fue en clase y luego se lo vi hacerlo a un futbolista, a Zinedine Zidane, casi nada, unas cuantas Champions ha ganado, unos cuantos títulos con el Real Madrid y alguna también con Francia. Vamos a poner nuestras manos en los tobillos. Una vez que nuestras manos en los tobillos, vamos a jugar a abrir todo lo que podamos y haciendo un poquito fuerza con los codos, vamos a dejarnos caer hacia adelante, ¿vale? Ahora voy a repetirlo en otro ángulo para que lo veáis. Repito, manos a los tobillos, si no es manos a los tobillos, a mitad de las tibias. Abrimos todo lo que podamos y cuando ya hayamos abierto todo lo que podamos, nos dejamos caer hacia adelante abriendo un poquito más con los antebrazos. Ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, cerramos un poco. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos un poco. 1, 2, 3, 4, 5, cerramos un poco. Ejercicios durante un minuto. Me pongo mirando para acá para que lo veáis. Yo lo voy a hacer hasta que yo encuentre tensión. Pongo los pies aquí, me voy aquí y aquí trabajo. No tienen que separarse mucho los pies, es más, los pies a veces están menos separados que las rodillas, pero creerme que se consigue una palanca bestial que de otra manera no se puede trabajar. Entonces, te pones aquí, haces así y tiras con los codos hacia abajo. Con una silla baja. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, dejo caer las piernas. 1, 2, 3, 4, 5. Dejo caer las piernas. Dejo caer las piernas, es quito tensión. Estoy tirando con los codos, dejándome caer, ¿de acuerdo? Me muevo poco, pero como estoy al final del movimiento, lo que estoy haciendo es ganar grados a la articulación. Vamos a hacerlo 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad este ejercicio, el que se encuentre bien y quiera ganar bien amplitud de cadera y piense que está sano, se hace sin banqueta. Sin banqueta es con las manos a los lados, aquí, y deja caer directamente, ¿de acuerdo? Deja caer directamente el glúteo hacia abajo. Deja caer el glúteo hacia abajo generando una tensión de aductores muy grande, ¿vale? Muy bueno, muy bueno, muy bueno este ejercicio. Sería eso. ¿Vale? Un ejercicio que es tremendamente demandante con las caderas. Ahora mismo tengo congestionada lo que es la ingle, porque las he sometido a muchísimo, muchísimo estiramiento. Otro ejercicio que quiero que aprendáis que se haría en el suelo es la apertura con bombeo. Una cosa que se puede generar otra vez con palanca, que te puede ayudar a ganar ABD, que a veces está muy limitada porque la gente tiende a desarrollar más que haya hipotonía en la zona glútea y que haya más acortamiento en la zona interna y que vayan dando más así que andando con una apertura, ¿vale? Y es tan sencillo como os voy a mostrar. Primero vamos a trabajar una pierna y luego vamos a trabajar la otra. Mirad, rodilla al suelo. Ya sabéis que me gusta proteger mis rodillas. ¿Qué vamos a hacer? Pierna totalmente estirada, lateral. Ahora lo repetiré en otro ángulo para que lo veáis. Y en este punto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es dejarnos caer hacia adelante, podéis apoyar brazos o podéis apoyar directamente antebrazos y vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ese movimiento. Es muy cortito, es muy despacito, pero tenemos que notar que nos estira bien aquí dentro. Sería ese movimiento corto. Incluso podemos ganar un poquito de movilidad así, pero lo suyo sería ese movimiento. Muy corto, ganamos últimos grados, desperezamos últimos grados, no estamos estirando, estamos bombeando. Es muy distinto generar fuerza o generar fuerza sin movimiento a un estiramiento que van a ser 30 segundos. Aquí lo que estamos haciendo es llegar al movimiento al final y quedarnos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y podéis hacerlo como os digo, con flexión, con apoyo de brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, girando el torsito, o incluso apoyando los brazos en el suelo, que no tenga equilibrio, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hay que entrar en la posición y salir de la posición. Entrar de la posición,
salir de la posición. Llevamos un minuto, cambiamos la otra pierna. Eso es. Ponemos por aquí, protegemos rodilla derecha, estiramos la pierna hasta donde notemos que estamos cómodos. Si la tiramos a lo más que podemos, no vas a tener capacidad de movimiento. Entonces, simplemente quédate en una posición donde te encuentres cómodo, porque el movimiento lo vas a activar con lo que es el torso, con lo que es, ¿de acuerdo?, la zona de arriba. Entonces, vamos a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, lentamente, y 1, 2, 3, 4, 5, lentamente, venga, dos más, 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, visto lo visto, vamos a hacer una recapitulación de todos los ejercicios que hemos hecho hoy, a modo resumen, sin hacerlos todos el tiempo, sino marcándolos a ver qué os parece. Si no me dejo ninguno. Entonces, comenzamos, como os he dicho, por el suelo, preparando nuestra articulación. Podéis coger un poquito de crema de calidad, os la ponéis en la articulación, notáis un alivio instantáneo y, oye, a correr, ¿vale? O también con una pistolita de masaje podríais percutiros toda la zona de la cadera, podríais ir moviendo por las zonas que vais a trabajar para calentar el tejido, flexibilizar el tejido y que todo vaya mejor. Vamos a empezar con algo tan sencillo, hemos dicho, de una flexión. Y era tan sencillo como esto. Nos tumbamos y vamos recogiendo piernas durante un minuto. Es que es el inicio. Vosotros diréis, bueno, pero si acabas de hacer ejercicios súper demandantes, ¿qué estás haciendo ahora? Pollo. No, es que este es el inicio, ¿vale? Entonces, con tranquilidad. Una vez que llevemos un minuto o dos de vamos a flexionar y vamos a hacer una rotación. Pero esta rotación es muy importante, no levantar las lumbares. Muy importante no levantar las lumbares para que no se produzca, ¿de acuerdo?, en ningún momento la movilización lumbar. Queremos movilizar la cadera. Cuando llevemos un minuto aproximadamente ejecutando este ejercicio, que como trabajamos las dos a la vez podéis hacerlo durante 2, vamos a hacer la extensión, una extensión guiada. Ya os he dicho que si estáis tumbados totalmente laterales, hacéis un buen plano, rodilla, cadera, hombro, y trabajáis la movilidad en extensión, llevando la pierna atrás, eso es, llevando la pierna atrás, durante un minuto. Cuando hayáis hecho durante un minuto la extensión hacia atrás, lo que os pediré es que cambiéis de lado para realizar otro minuto. Nos ponemos bien rectos, alineado hombro, cadera, rodilla, pierna a la altura del suelo para que no se vaya a ningún lado y realicemos el ejercicio de extensión. Cuando llevemos un minuto de esto, cambiaremos hacia el otro lado y vamos a hacer el ejercicio de flexión, totalmente alineados, como estáis viendo, todo lo que dé la pierna, sin miedo, resbalando por el suelo, ejercicio de movilidad, donde no nos va a penalizar en ningún momento la gravedad, no va a trabajar la cadera muchísimo, pero sí trabajamos la movilidad y la flexibilidad, ¿de acuerdo? Cuando ya hemos terminado un minuto, vamos a cambiar a la otra, totalmente rectos, estabilizamos con la pierna de abajo flexionándola un poco, y vamos a hacer una flexión hasta donde podamos, lenta, suave, controlada, muy relajada, muy relajada, muy relajada, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, lo que podemos hacer es básicamente una rotación interna y una rotación externa, otra vez durante un minuto, que sería en posición sedestación. Aquí tocaría una pausa de hidratación y una vez sentados, lo que vamos a hacer es primero trabajar una pierna durante un minuto. Vamos a ir haciendo durante un minuto rotación, extensión, suave y relajada, ¿vale? Luego vamos a trabajar la siguiente durante un minuto, en la que es muy importante que el pie no deslice, que vaya todo el rato sin deslizar, que no haya este movimiento que estoy haciendo yo. El pie tiene que quedar quieto, pivotando en el suelo. Eso es. Eso es. Cuando llevemos un minuto con la derecha y con la izquierda, vamos a abrir un poco las piernas,
Poner los dos pies en cada lado y, muy importante, que la rodilla no choque con el pie. ¿Para qué? Para que nos dé toda la capacidad de movimiento. Como veis, mis dos piernas están en el suelo. Si os quedáis más arriba, no pasa absolutamente nada, ya ganaréis movilidad. ¿Vale? Aquí, aquí, durante 1 minuto otra vez. Un ejercicio que podríais hacer para trabajar la rotación sería también tumbado, piernas flexionadas. Lo que vamos a hacer aquí es, juntamos un poquito las piernas y van a ir todo lo fuera que pueden, todo lo dentro que pueden. Todo lo fuera que pueden, todo lo dentro que pueden. Y así lo que estamos haciendo también es trabajando la rotación interna, rotación externa, favoreciendo la externa, la interna, perdonar, porque mis pies pesan y va a ayudar un poquito la gravedad. Y le viene bien, ¿de acuerdo? Eso es. Eso es. Un ejercicio que podéis hacer, súper cómodo, tumbados en la cama, tumbados en el suelo, como os estoy indicando. El siguiente que tenemos que hacer es sentado, rodilla ambos, ¿vale? La rana, la cobra mahometana. Bien, como hemos dicho antes, protegemos un poco las rodillas o nos ponemos una esterilla para hacer la posición de la cobra mahometana. A mí me gusta hacer esto porque mis rodillas pues sufren un poco cuando las apoyo directamente contra el suelo o contra una esterilla, entonces que mínimo una toalla. Partimos una posición de cuadrupedia en la que vamos a echarnos hacia adelante, ¿vale? Una extensión de ambas caderas a la vez, flexión total de caderas las dos a la vez. Y vais a ir cambiando en esta posición, aguantando 3-4 segundos en cada posición durante al menos 1 minuto. Oye, ¿que lo queréis hacer durante 2 minutos? Pues alegría, marineros, bienvenidos al maravilloso mundo de Physiolution. Claro que sí, pues es que ejercicios, os digo, cuando os pasáis, no podéis hacer esto más de tanto. Perfecto. ¿Que quieres hacer esto 1, 2, incluso 3 minutos? Adelante, ¿vale? Porque es que es un ejercicio tremendamente bueno, que le viene bien a la lumbar, que le viene bien a las caderas, que le viene bien a todo el mundo. Cuando hayamos hecho la cobra mahometana durante este tiempo, vamos a hacer un ejercicio que lo llamo yo la mariposa, para empezar a trabajar un poquito lo que es la apertura de nuestras caderas. Cogeremos 2, 3 toallas para separarnos un poco del suelo. No son fundamentales, al igual que os digo a veces, oye, mira, pues una silla es fundamental para realizar este ejercicio. No, este no es fundamental. Vamos a coger las piernas, las flexionamos, apoyamos la planta de los pies. Entonces se trata de, cojo con mis manos los tobillos, cuando llegues a cogerte los tobillos, tiras hacia ti, codos hacen apertura, me caigo hacia adelante. Antes os he puesto otro ángulo para que lo veáis un poquito más en oblicuo. Recojo pies donde llegue, tiro hacia mí, meto codos, me dejo caer, empujan codos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. 1, 2, 3, 4, 5. Estiro piernas, relajaditas, relajaditas, relajaditas. Vuelvo a coger, tiro bien hacia mí todo lo que podamos, sin dolores, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llegado a este punto habrás trabajado 10, pausa de hidratación, hemos trabajado otros 10, pausa de hidratación y vamos a trabajar de pie. Rápidamente cogemos nuestra silla con nuestro apoyo y vamos a trabajar péndulo. El péndulo es algo tan sencillo como levantarnos un poquito del suelo y la gente dirá, bueno, yo no tengo tantas toallas por casa, un par de libros, un poquito de inventiva, un poquito de imaginativa, Nos levantamos ahí y ya empezamos a mover nuestra cadera. Este ejercicio dije que venía tremendamente bien para realizar una relajación de la cadera. Diréis muchos, no se gana ni mucha amplitud ni estás haciendo algo muy especial. Bueno, con lo que estamos haciendo con esto es ganar amplitud, relajación en la cadera, hacer que se decoapte la articulación y todos los músculos, incluso la cápsula de la cadera, se relaja. Entonces este ejercicio es como un poquito un oasis dentro de todos los ejercicios. Cuando llevemos 1 minuto, lo que vamos a hacer es, nos levantamos con la izquierda, un apoyo de silla, ¿vale? No me veis, pero estoy poniendo la mano en la silla, o contra la pared, ¿vale? Y vamos a relajar ese péndulo, relajadito, con cariño, ahí. Porque ahora sí que viene un ejercicio demandante. La silla donde la tenemos, vamos a generar ahora
la posición del caballero, en la que vamos a trabajar la extensión, que es una maravilla. Vamos a poner primero la pierna izquierda en el suelo, fulcro, pierna derecha adelante, y vamos a trabajar la cadera izquierda, y mirar lo que hago. En esta posición pongo mi mano lateral y me la llevo hacia atrás, y aquí lo que voy a hacer es empujar adelante, ¿vale? Es importante que no sea el tronco, la lumbar quien trabaje, sino que trabaje lo que es la cadera. Entonces tenemos que ir lo más rectos posible. ¿Para qué? Para generar un bombeo al final de la articulación. Eso es. Eso es. Y habrá gente que diga, bueno, yo hasta aquí llego, no llego más. He dicho antes, lo primero que se pierde cuando hay una cadera mal es el patrón de extensión. Entonces, este ejercicio es uno de los más importantes que hay que hacer cuando uno ya ha calentado la cadera. Esto sería por la izquierda. Cambiamos rápidamente el kit, el kit de rodaje. Ponemos la mano totalmente lateral, que pasa a empujar hacia adelante y ayudarnos con la articulación, y hacemos el movimiento. Al principio, las primeras sesiones, como he dicho, esto se realiza 3 veces a la semana mínimo, máximo puedes hacerlo a diario, no hay ningún problema, no sé que se inflame o empiece a doler, puedes hacerlo. Lo que quiero que hagas es que cada vez que pasen los días vayas un poquito más adelante. Yendo más adelante vas a ganar más movilidad. Circunducciones, súper sencillas, rápido, ¿vale? Ya que esto es un resumen. Apoyamos la mano, circunducción hacia atrás, circunducción hacia adelante. No tiene más misterio, no tiene más trampa, no tiene más cartón. Con la pierna derecha, algo tan sencillo como hacer un minutito, 30 segundos, aperturas, y otros 30 segundos, cierre. Uno de los ejercicios que más complicados puede ser, porque necesitamos una silla que pivote o una toalla que nos ayude a deslizar, y es el que hemos descrito antes. Nos vamos a poner en una silla, muy importante no tener mucho flex de cadera, lo suyo sería que la cadera estuviese aquí, ¿vale? Es complicado conseguirlo, pero se puede hacer. Y si no tenemos rotación de silla, como tengo yo, pues movemos la pierna de dentro a fuera. Me pongo en otro punto para que lo veáis. Muevo la pierna, deslizándola de dentro a fuera. Si tenéis la posibilidad de que pivote, pues con la silla y con las manos nos vamos ayudando, que esto es una maravilla. Esto relaja una barbaridad. Con la izquierda, 3/4 de lo mismo, chicos. Ponemos nuestra rodilla, ponemos las manitas aquí y nos ayudamos haciendo una palanca y trabajando pasivamente nuestra cadera, que hace que se relaje una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque ahora viene un ejercicio que demanda mucho, ¿de acuerdo? Y este ejercicio que demanda mucho, con todo vuestro permiso y toda vuestra paciencia, es el que os he propuesto antes, que básicamente es este. Espero que no os moleste volverlo a escuchar, ¿vale? Que es... ¡1 minuto bailando! Si tú mueves tus caderas, ritmo libre, como te dé la gana, vas a conseguir que estén fuertes y flexibles. Sin coña, chicos. Esto era un repaso de todos los ejercicios que podéis hacer con cadera. Me he dejado alguno más, pero yo creo que este repaso ya ha venido muy bien. Hemos hecho todos los ejercicios. Recordad que esto se queda grabado en la sección de directos. Y solo os puedo decir con mucho cariño, hasta la curación y más allá. Pero ahora es el momento de solventar todas esas dudas, todos esos comentarios que habéis puesto, los vamos a leer rápidamente. Y si os puedo ayudar en algo más, os ayudaré. Si os quiere mucho, vamos a leer comentarios y no te vayas, que esto no ha terminado. Vamos, 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 vamos. Bueno. Eso es.
Vamos por aquí. Bueno, los chicos de TikTok, qué pena que no estéis en el canal de YouTube porque os vais a perder esta parte, que esta parte es muy interesante porque lo que vamos a hacer es leer comentarios y vamos a solventarlos. Así que veniros al canal rojo y seguimos. Un besito. Bueno, ya habéis visto por aquí el niño cómo baila. ¿Os gusta la zanahoria bailadora? ¿Cómo se lo pasa, Joder, macho. De ahí viene que necesitemos bailar, chicos. Todo es... la vida es un suspiro, la vida es un carnaval, como el que dice, y hay que, bueno, hay que hacer las cosas bien, hay que divertirse, hay que moverse, hay que estar todos los días en activo. El movimiento es vida. El que no se mueve corre el problema y corre la seria evocación a estar peor cada vez. Entonces, si tú las caderas las mueves todos los días, bailas, te vas a andar, haces estos ejercicios, haces actividades físicas a tu nivel, ¿de acuerdo? Vas a estar bien. Tengo el padre de un amigo mío, mi querido amigo Matías, su padre, que es un crack, es todo un crack, todo un referente. El tío con 70 y pico años juega al fútbol. Y juega al fútbol a un fútbol que solo se puede andar. ¿Qué pasa? Pues que quedan con los colegas, entrenan, juegan y luego se hinchan a cervezas y se lo pasan estupendamente. Y eso es vida. Moverse. Lo de las cervezas no tanto, pero moverse diariamente es tremendamente importante. Así que, chicos, como os digo, importante saber qué tenemos en la cadera. Ya lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Vamos a hacer una búsqueda sencilla y rápida en nuestra web Physiolution www.com, que lo pongo como enlace de interés para que le podáis echar un ojo. Ayer trabajamos fuerza, pues hoy estamos trabajando todo lo que es flexibilidad, entrenamientos que se pueden alternar uno con otro. Si en nuestra web buscásemos la palabra cadera, seguramente salgan todas las patologías que podréis sufrir que os limita y os hacen que estemos mal de la cadera. Entonces, dolor de cadera, ¿qué es y qué puedo hacer para evitarlo? Esta noticia es de obligada lectura. Tú que estás ahí, que lo estás viendo ahora mismo, deberías de echarle un ojo, porque nombramos todos los problemas de cadera que hay, los problemas de cadera que pueden dar, qué ha pasado, qué no ha pasado, de dónde viene, a dónde no viene. Es la leche esta noticia. La leí el otro día, la han leído nada más y nada menos que 46.739 personas. Lo pone aquí arriba, no me había fijado. Pero está muy bien porque te habla de la articulación coxofemoral, qué es, de dónde viene, qué tiene, qué síntomas, ¿no? Dificultad para andar, dificultad para agacharse, hinchazón, dolor en la zona cuando estás en reposo, sensación de calor, dolor referido, baja por la pierna, pérdida de rango articular. ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué hemos hecho hoy? Aumentar el rango articular, producir cojera. Claro, tú empiezas a cojear, la rodilla se va a tomar por saco, la lumbar se va a tomar por saco. Dolor lumbar. ¿Qué tipos de lesiones hay en la cadera? Fracturas óseas, osteonecrosis en la cadera, que se produce pues por la falta de sangre en el hueso porque impacta mucho, ¿de acuerdo? Y se produce un dolor sordo, punzante. Podemos tener artritis, que se define como dolor en la articulación, y podemos destacar artritis reumatoides o osteoartríticas, y sus síntomas suelen ser dolor y rigidez también. Estos ejercicios le van a ir muy bien. Podemos tener artritis reumatoide, tendinopatías, artrosis, un poco de todo. Y además tenemos aquí vídeos de compañeros que van a ayudar a poner la articulación fuerte y a movilizarla. Así que esta noticia es una auténtica maravilla, ¿de acuerdo? Te hablan aquí del desgarro del labrum, te hablan de la ciática, pinzamiento femoroacetabular, que es que se produce un pinzamiento dentro de la articulación, la bursitis, síndrome del pinzamiento de la cadera, distensiones musculares. Hay muchas cosas que dan dolor en la cadera, pubalgias, que muchas veces se tiene la cadera y el pubis mal, y otras veces solo el pubis y da dolor hacia la cadera. Es muy interesante. ¿Y qué debo hacer? Pues todo lo que tienes que hacer es ponerte en manos de un profesional, ¿de acuerdo? Y empezar a tratarte y sobre todo hacer ejercicio diario, siempre sin dolor, a tu ritmo, mínimo 3 veces a la semana, máximo, yo te diría que una vez al día viene tremendamente bien. Puedes hacer diatermia, electroterapia, cinesiterapia, puedes hacer magnetoterapia, puedes hacer ejercicios de trabajo activo como te estoy enseñando todos los días e incluso también cerrar con unos estiramientos.
El ejercicio de fortalecimiento es fundamental. Aquí te describimos todos los músculos que hay y cómo puedes llegar a trabajarlos. Así que no seas perezoso, date cariño, cuídate, baila todos los días un ratito, hazte caso. Venga, vamos a leer algún comentario mientras vemos estos dos vídeos que estamos estirando cadera y estamos haciendo aquí cositas. Tenemos a Martín Moraes. Se agradece el trabajo que haces. La gente no se da cuenta que pierde calidad de vida al no hacer nada de ejercicio. Martín, ¿dónde está el pollo? Porque te voy a dar un pollo punto, Martín. Es que cómo me han gustado esas palabras. Es que me levanto para coger el pollo y darte un pollo punto. Martín, un aplauso, un aplauso. Has resumido en un comentario cómo se comporta mucha gente. Entonces, eso lo veo a diario, macho, a diario. Martín Moraes, un abrazo y gracias por abrir los ojos a todo el mundo que haya leído ese comentario. Si no, lo vuelvo a leer. Se agradece el trabajo que haces, eso por descontado, yo encantado. La gente no se da cuenta que pierde calidad de vida. Chicos, llega un momento en que pagaríamos todo nuestro dinero por tener calidad de vida. Y la estamos perdiendo por no hacer ejercicio diario. Entonces, poneros las pilas. Poneros las pilas, pollos. Seguimos. Guillermo Mangana, gracias por estos directos. ¡Oh, Guillermo Mangana! Si eres el Guillermo Mangana que yo creo que eres, te mando un besito, Mr. Hyperman, claro que sí. Cuánto cariño te tengo. En más de un vídeo ha salido y es un paciente y alguien que le tengo muchísimo cariño. Espero no verte por la clínica, eso querrá decir que tus tobillos están bien y tu pádel cada vez va mejor. No te me hagas daño, ¿eh? Y si hay que verte, ya sabes, Guillermo, un besito. Tenemos a Post ACL Surgency for Flexion, please. Ah, vale, esto es en inglés. A ver, vamos a ver, no me tallo la pata. Vamos a ver, que a veces traduzco. Después de la cirugía de ligamento cruzado anterior para la flexión, por favor. Bueno, para eso tenemos... Venga, va, como me lo estás poniendo en inglés, te voy a poner la noticia donde te va a llevar al vídeo que te va a venir bien. Ah, no, no tenemos esta noticia, ¿sí? A ver. Vamos a hacer la búsqueda. Bueno, voy leyendo y yo te voy haciendo la búsqueda aquí, ¿vale? Ligamento cruzado posterior, anterior, pues hay una cirugía que tenemos unos vídeos que le van a venir muy bien, ¿de acuerdo? Y yo creo que deberíamos de ayudar a la compañera, ¿no? Ya que nos hemos alargado un poquito en estos vídeos, vamos a intentar encontrarle ese problema que a todo el mundo le va a venir un ejercicio de rodilla bien, aunque a veces sean indicados para ligamentos cruzados. Entonces, aquí lo voy a encontrar más rápido, rotura de ligamentos cruzados. Vale, ligamento cruzado anterior, mira, te lo pongo con mucho cariño ya que me estás escribiendo en inglés. Thank you for watching. Se lo vamos a poner aquí, enlace de interés, un vídeo para ligamento cruzado anterior. Le echas un vistazo, ¿vale? ALVOLI, Alp Oli, gracias, pues gracias a ti, cariño. María de Los Ángeles Hernández, muchas gracias, Víctor, saludos, muy buenos ejercicios. María, me gusta que te guste, ya lo sabes. Alma Delia Villagómez Martínez, qué nombre más poético, muchas gracias, que me duele mucho. Bueno, muchas veces terminar estos ejercicios, ponerse un poquito de hielo, si han dolido en ciertas partes, nos va a venir bien. Y empezar, como he dicho, con un masaje, con cremas Fisiocrem, que ya sabéis que me gusta mucho, Fisiocrem Gel Active, o con una pistola de masaje, o poniendo una mantita eléctrica, nos puede venir bien para ganar rango articular, ¿vale? Así que ese truquito no lo he dicho, pero lo podemos meter ahí. Doris Requena, gracias, muy bueno, pues me alegro de que te guste, cariño, claro que sí. Ninoska Vera, hola Víctor, llegué un poquito tarde, no te preocupes Ninoska, porque estos vídeos se quedan en la pestaña de directos y vais a poder verlos durante todo el tiempo que queráis para que os acompañen y hacer los ejercicios, así que vosotros tranquilos. Ninoska, no sé si sigues por ahí, pero quiero ir a tu restaurante a comer, y me tengo que ir a Canadá, pues me voy a Canadá, dime dónde está, que quiero ir. Venga, más cositas. Celia Salinas, hola, me fracturé. Vamos a poner aquí los ejercicios estos de cadera, ¿vale? Que están trabajando aquí estos dos chicos. Este soy yo con el pelo largo y este es Nacho, tremendo fisioterapeuta. Hola, me fracturé la tibia y el peroné hace 3 años y camino mucho, me duele la rodilla, tobillo, aunque todavía sigo haciendo ejercicios de fisioterapia. Y más que vas a tener que seguir haciendo si sigues teniendo dolor. ¿Qué ejercicios debo hacer para aliviar el dolor? ¿Podría hacer un vídeo sobre eso? Muchas gracias. Pues bueno, no me ha quedado claro si es tobillo o rodilla o qué es.
pero ejercicios para rodilla, pues tenemos unos cuantos. Entonces, te voy a poner mis 10 ejercicios para rodillas fuertes. Mi top 10 ejercicios para rodillas fuertes. ¿Te parece bien ese vídeo? Te va a venir estupendamente. Esto lo trabajas poquito a poco sin dolor y te va a venir tremendamente bien. Cecilia, si sin embargo me estás preguntando por tobillo, tenemos un tobillo de recuperación tras fractura, que este vídeo es una maravilla. Esto es una maravilla. Víctor, soy de Perú. Pues ¿por qué te decía Ninoska el otro día un televidente, un compañero, que tenías un restaurante en Canadá? Me han troleado. Bueno, siempre he visto cuando le trolean a alguien en redes y ahora me han troleado a mí. Lo dijo un compañero, un chico que estaba por allí en el directo. Te pido disculpas, Nino, no me acordaba que eras de Perú. Un abrazo fuerte, ¿vale? Y disculpa. Venga, seguimos hablando por aquí arriba. Cecilia, espero haberte podido ayudar. Dalva Santos, obrigada por tu meu amigo, que Deus te bendegue. Ese es mi portugués o brasileiro, la verdad es que no sé muy bien, pero de ahí ha salido. Básicamente dice que, pues es que está agradecida y yo, molto obrigado. Estuve en los carnavales de Río de Janeiro y me lo pasé tremendamente bien intentando pronunciar y hablar como ellos y sobre todo bailando y moviendo mis caderas al son de la música de Río. Joder, ya te digo, cómo me lo pasé. Venga, Mike Sanz, buf, qué sudada con este calor en Madrid que lleva. Bueno, Mike, estamos como ayer, ya sabes que hace calorcito. Yo tengo aquí el aire acondicionado puesto y Dios sabe que si no pongo el aire me cuezo. Así que bueno, ya sabes de lo que estamos hablando. Así que te animo a que hagas los ejercicios con un poco de aire acondicionado y si no, a la sombrita, nada más empezar el día o al final del día. Una de las cosas que me preguntáis, oye, ¿cuándo hago los ejercicios? Nada más levantarte. Energía y prontito, para que la temperatura no te reviente. Y si no, hace mucho frío allí donde estás, deja pues a las 11, 12 de la mañana, pero por la mañana. Por la tarde cuesta todo mucho más y somos dados a procrastinar, que es dejarlo para más tarde, para mañana. Y eso pues son los ejercicios mal. Tenemos aquí a Maribel Fore. Hola desde Argentina, Buenos Aires. ¿Podrías enseñar ejercicios para la bursitis de cadera y artrosis de rodilla? Ya tenemos, ¿vale? Estos ejercicios de movilidad te vienen muy bien. Vamos a ver artrosis de rodilla, si te parece bien. Te voy a poner aquí un enlace, porque tenemos varios vídeos que te van a venir tremendamente bien, ya los tenemos hecho, y un día un directo de artrosis de rodilla se va a hacer, La bursitis, como digo, con el vídeo que hemos hecho ayer y hoy, en la sección de directos, tienes para trabajar la bursitis tremendamente. Ojo, la bursitis, en los primeros estadios, tenemos que aplicar hielo, tenemos que bajar la inflamación. No podemos hacer ejercicios ni de estiramiento, ni de movilidad, ni de fuerza si hay dolor. Si estás con un profesional, te mueve la cadera y vais poquito a poco, ahí sí que te dejo hacer un poco lo que él vea. Pero tú sola, por favor, sin dolor. ¿Vale, Maribel? Ahí te lo dejo con todo el cariño del mundo, un enlace de interés al final del chat. A Sota for Life. Hola, tengo un gran dolor en el pecho. Se siente como una aguja, una punzada en mi corazón. En el hospital me dicen que no tengo nada. ¿Tú me podrías decir qué es? Pues chato, si has ido al hospital y te han dicho que no, yo soy fisioterapeuta, sé de ejercicio terapéutico y lo único que te puedo decir es que acudas a tu médico para ver si es algo físico. Si descartan lo físico, te tienes que ir a lo emocional, hablar con un psicólogo o mirar con alguien que te pueda ayudar. Yo lo único que te puedo decir, si quieres que estudiemos qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, algo tan servicio como nuestros servicios online. Nuestros servicios online, al final, lo que me va a hacer es poder hablar contigo media hora cara a cara y que yo te pueda indicar a qué médico deberías de ir o cómo deberías de hacer para intentar poner una solución a lo que te está pasando, que muchas veces yo no soluciono nada, sino que indico a la gente qué deberías de hacer para solucionar. La solución está en vuestra mano. Entonces, querido, el Sota for Life, macho, atiéndete, cuídate, mira a ver qué te pasa, porque ir con un pinchazo en el pecho no es bueno, no es bueno. María Gabriela Valladares, maravilloso, desde México, encantada de aprender y reforzar información. Mi México lindo, un abrazo. Hoy voy a ver a uno de mis mexicanos favoritos, se llama Yayo,
le mando un besito desde aquí, que sé que me ve mucho, y que le va a venir muy bien los ejercicios de cadera que he hecho y que seguro que le vienen bien esas caderas. Un beso, querido Yayo. Tenemos a Ninoska, que nos decía que era de Perú. Chata, lo siento, pero es que alguien me dijo que tenías un restaurante en Canadá y yo me lo creí y por eso te pregunté. Así que te pido disculpas si no es así. Hola Víctor, me duele la rodilla izquierda del lado interno. Soy de Argentina. Bueno, dolor de rodilla, ya te he puesto los posibles dolores de rodilla. Venga, te voy a poner otro vídeo, ¿vale? Otro vídeo para evitar los dolores de rodilla genéricos, subgeneris, que digo yo, que pueden doler por muchas cosas, pues te lo dejo ahí, Nora, y le echas un vistazo. Los dolores internos de rodilla pueden ser menisco, pueden ser la articulación, puede ser ligamento, puede ser la inserción de los aductores, que pensamos que es la rodilla y es donde se inserta un músculo, entonces hay que verlo. Nos dice Gina Lizcano: hola, muchas gracias. Primera vez que os escucho, soy estudiante de kinesiología. ¡Hombre! Una compañera, bienvenida, en Argentina de tercer año. Bueno, eres ya fisio, ya eres kinesióloga. Y me va muy bien sumar conocimiento. Muchas felicitaciones, hermoso canal. Gina, recomiéndaselo a todos tus compañeros. Aquí estoy para lo que necesites. Si, Nora, espero que te haya gustado el contenido que te he puesto, hazlo con mucho cariño, mucho cuidado. Y Gina, volviendo, es una profesión tremendamente bonita, es tremendamente vocacional, vas a ayudar a mucha gente si eres buena profesional durante muchos años y bienvenida al tren. Estoy aquí para lo que necesites. Si tienes dudas a nivel profesional, mi puerta está abierta, como para todos, como para todos. Si estás viendo esto, por favor, suscríbete, me han dicho que es gratis. Hazte miembro, que eso no es gratis, pero apoyas directamente el canal. Además podrás ver vídeos con anterioridad, desbloqueados, tienes descuento en la tienda, puedes tener sesiones directamente conmigo, una al mes, tienes una serie de iconos que puedes utilizar siendo miembro, bueno, unas cosas que ponemos para que os sintáis reconfortados, pero sobre todo apoyéis el proyecto y nos permite hacer muchos vídeos de estos que sé que os gustan y que os van estupendamente bien. Llegado a este momento, os tengo que decir adiós con las orejas, como le digo a mi hija, y agradeceros a todos que estéis ahí. Vamos a seguir dándole fuerte a estos directos y os aconsejo que veáis los vídeos, cualquier vídeo, dejéis comentarios, comentéis, que solemos responder a todos, y muy importante, trabajar a diario, cada uno a su ritmo, bajo sus posibilidades, trabajar a diario. Así que, como siempre digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Gracias, 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 gracias. Venga, vamos, todo el mundo ahí, a mover el cucú. Venga, musiquita para todos. Vamos ahí.